Tu gracia me sostiene, tu luz renueva mi corazón. Gracia para hoy, con Andrés Castaño. Bienvenidos a Fuente de Vida. Gracias por acompañarme una vez más para detenernos unos minutos delante de la palabra del Señor. Hay enfermedades que afectan el cuerpo y si no se tratan a tiempo pueden tener consecuencias muy graves. Pero existe otra enfermedad mucho más peligrosa, la dureza del corazón. No aparece de un día para otro, se desarrolla lentamente, casi sin que la persona lo note, y cuando finalmente se manifiesta, puede alejarnos cada vez más de la voz de Dios. Hoy quiero invitarte a meditar en Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. La Escritura dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Estas palabras fueron escritas a creyentes que estaban atravesando momentos de presión y persecución. Algunos comenzaban a desanimarse y otros estaban siendo tentados a abandonar su confesión de fe. El autor de la carta toma como ejemplo al pueblo de Israel en el desierto. Aquella generación había visto milagros de Dios en Egipto, había cruzado el Mar Rojo, había comido el maná que descendía del cielo y había bebido agua de la roca. Sin embargo, a pesar de haber presenciado tantas obras extraordinarias, endurecieron su corazón y dejaron de confiar en el Señor. Eso nos enseña una verdad muy importante. Ver milagros no garantiza tener un corazón transformado. El problema más profundo del ser humano nunca ha sido la falta de evidencia, sino la condición de su corazón. El pasaje comienza con una advertencia: mirad, hermanos. Es interesante que el autor se dirija a creyentes. No está hablando únicamente de personas que nunca han conocido el Evangelio. Está recordando a la iglesia que todos debemos vigilar nuestro corazón. Luego dice que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. En la Biblia, la incredulidad no consiste simplemente en dudar intelectualmente de la existencia de Dios. Es mucho más profunda, es negarse a confiar en Él, incluso después de haber conocido su verdad. La incredulidad fue el pecado que marcó a la generación del desierto. Dios decía: entren en la tierra prometida. Ellos respondían: no podemos. Dios prometía estar con ellos, ellos preferían mirar el tamaño de los gigantes antes que la grandeza de su Señor. ¿No hacemos muchas veces nosotros lo mismo? Conocemos las promesas de Dios, pero permitimos que el temor tenga más autoridad sobre nosotros que su palabra. Después el autor añade algo muy serio: para apartarse del Dios vivo. Nadie se aleja de Dios de un momento a otro. Nadie despierta una mañana diciendo: hoy voy a abandonar al Señor. El alejamiento casi siempre comienza de manera silenciosa. Primero dejamos de orar con la misma constancia, después descuidamos la lectura de las Escrituras, comenzamos a justificar pequeños pecados, nuestra comunión con la iglesia pierde importancia y poco a poco, casi sin darnos cuenta, el corazón comienza a enfriarse. Por eso el texto continúa diciendo: exhortaos los unos a los otros cada día. La vida cristiana nunca fue diseñada para vivirse en aislamiento. Dios nos dio la iglesia para animarnos, corregirnos y sostenernos mutuamente. Vivimos en una época donde muchas personas dicen: yo amo a Cristo, pero no necesito congregarme. Sin embargo, este pasaje enseña exactamente lo contrario. Necesitamos hermanos que nos recuerden el Evangelio cuando nuestra fe se debilita. Necesitamos escuchar la palabra de Dios, recibir exhortación y caminar junto al pueblo de Dios. Luego encontramos una frase muy significativa: entre tanto que se dice hoy. El autor está enfatizando la urgencia. No dice mañana obedeceré, dice hoy. Cada día que escuchamos la voz de Dios es una oportunidad para responder con obediencia, porque nadie sabe si mañana tendrá la misma sensibilidad espiritual que tiene hoy. Finalmente, encontramos una expresión muy profunda:
para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Observa que el pecado es descrito como un engañador. Nunca se presenta mostrando todas sus consecuencias. Siempre promete libertad, pero termina produciendo esclavitud. Promete satisfacción, pero deja vacío. Promete vida, pero conduce a la muerte. Y mientras más cedamos a ese engaño, más insensible se vuelve nuestro corazón. Así como una mano desarrolla callos después de una fricción constante, el corazón también puede desarrollar una dureza espiritual cuando deja de responder a la voz de Dios. Pero gracias al Señor, este pasaje no termina con desesperanza, porque todo el mensaje de Hebreos apunta a Cristo. Jesús es el verdadero y perfecto Hijo que nunca endureció su corazón frente a la voluntad del Padre. Mientras Israel murmuró en el desierto, Cristo obedeció perfectamente. Mientras nosotros hemos fallado muchas veces, Él permaneció fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias a esa obediencia perfecta, hoy podemos acercarnos a Dios, recibir perdón y pedirle que transforme nuestro corazón. Quizás mientras escuchas este devocional, el Espíritu Santo está señalando alguna área de tu vida donde has dejado de obedecer. Tal vez no se trata de un gran pecado visible. Quizás simplemente has comenzado a justificar pequeñas desobediencias, pequeñas concesiones o una vida espiritual cada vez más fría. No ignores la voz del Señor. Cada vez que Dios nos confronta por medio de su palabra, lo hace porque nos ama. La disciplina de Dios nunca busca destruirnos, busca restaurarnos. Por eso el desafío para este día es muy sencillo. Pídele al Señor que examine tu corazón como oró David en el Salmo 139. Dile: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Si el Espíritu Santo te muestra algo que necesita ser corregido, no postergues la obediencia. Hazlo hoy, porque un corazón sensible a la voz de Dios es uno de los regalos más grandes que un creyente puede conservar. Oremos. Padre Celestial, gracias porque tu palabra sigue hablándonos con verdad y con amor. Perdónanos por las veces en que hemos permitido que nuestro corazón se enfríe o que el pecado nos engañe. Danos un espíritu humilde, sensible a tu voz y dispuesto a obedecerte. Ayúdanos a perseverar junto a nuestros hermanos y a caminar cada día más cerca de Cristo. Guarda nuestro corazón para que nunca se aparte de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este episodio de Fuente de Vida. Recuerda que Dios sigue hablando hoy. No endurezcas tu corazón. Escucha su voz, obedece su palabra y descubre la alegría de caminar cada día más cerca de Él. Que Dios te bendiga.